Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Carlos y voy a explicaros los fundamentos de acoplamientos de receptores. En primer lugar, vamos a ver el acoplamiento en serie de diferentes receptores. ¿Vale? Lo vamos a explicar con resistencias, pero sería igualmente aplicable si tuviéramos bobinas o condensadores, ¿vale? Como veremos al final. Entonces, cuando tenemos diferentes elementos, diferentes resistencias, en este caso conectadas en serie, y les aplicamos un voltaje, ¿vale? Si aplicamos una diferencia de potencial entre este punto, que equivale a este, y este punto que tiene el mismo potencial que este, se crea una circulación de corriente a través de los diferentes receptores. Cuando los elementos están conectados en serie, ¿vale? Fijaros que la corriente que viene por aquí atraviesa el receptor 1, luego atraviesa el receptor 2 y luego atraviesa el receptor 3. Es la misma corriente. La misma corriente es la que recorre todo el circuito. Entonces, una característica de este tipo de configuración es que la intensidad es la misma, la intensidad que atraviesa cada uno de los elementos es la misma. Por lo que podemos decir que la intensidad total es igual a la intensidad del elemento que atraviesa la resistencia 1, que es igual a la intensidad que atraviesa la resistencia 2, que es igual a la intensidad que atraviesa la resistencia 3. ¿Vale? Muy importante, la corriente o intensidad es siempre la misma. ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo la tensión que tenemos en bornes de cada elemento. Gracias a este paso de corriente y a la ley de Ohm, cuando por esta resistencia pasa una corriente, tengo una diferencia de potencial entre este punto y este, que es igual a la intensidad por la resistencia, ¿vale? Como dice la ley de Ohm, como os he comentado. U es igual a I por R. Entonces, aquí yo tendré una caída de potencial, aquí yo tendré otra caída de potencial y aquí yo tendré otra caída de potencial. Serán diferentes en función de las resistencias. ¿Vale? Lo que sí es lo mismo, repito, es la corriente que atraviesa los tres receptores. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo yo aquí tengo, entre este punto y este punto, yo tengo 230 voltios, la suma de las diferencias de potenciales entre estos puntos, U1 más U2 más U3, sí que serán 230 voltios, ¿vale? Porque este punto tiene el mismo potencial que este y este punto tiene el mismo potencial que este. Y entre este y este sí que hay 230 voltios, ¿vale? Que será igual a la suma de U1, repito, más U2 más U3, ¿vale? Aquí lo tengo explicado. U1 más U2 más U3 es igual a la diferencia potencial total. Eh, siempre podemos simplificar cualquier circuito de estas características, ya sea en serie o ya sea en paralelo, lo podemos simplificar con un circuito equivalente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir un circuito equivalente? Quiere decir que esta resistencia equivalente, que ahora os explicaré cómo se calcula, a efectos, a efectos prácticos, a efectos de circulación de corriente, se comporta exactamente igual que estas tres resistencias. ¿Vale? Entonces, este punto de aquí es el mismo que este de aquí. Y este punto de aquí es el mismo que este de aquí. Y todo lo que hay aquí en medio, R1, R2 y R3 en serie, son la resistencia equivalente. Cuando la configuración de los elementos es en serie, la resistencia total o resistencia equivalente se calcula sumando las tres resistencias. Imaginemos que estas resistencias son 3 ohmios, estas son 4 ohmios y estas son 5 ohmios, por ejemplo, pues la resistencia equivalente sería 3 más 4 más 5 sería igual a 12 ohmios. Entonces, a efectos de cálculo, yo podría aplicar la ley de Ohm a este circuito equivalente y decir que la intensidad total, que la tensión total será igual a la intensidad total por 12 ohmios, que es la resistencia equivalente. De forma que en este tipo de problemas yo puedo hacer los cálculos bien en este circuito o bien en este, ¿vale? Para obtener pues las diferentes magnitudes que me va pidiendo el problema. ¿Vale? Muy importante. En serie, que es que donde acaba uno empieza el otro, donde acaba uno empieza el otro, ¿vale? Van en fila. La resistencia equivalente se calcula como la suma de cada una de las resistencias. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando las resistencias están acopladas en paralelo. En paralelo quiere decir que el punto de entrada
y de salida de cada elemento, de entrada y de salida, están unidos. ¿Vale? Veis que aquí las tres entradas, la entrada de R1, la entrada de R2 y la entrada de R3, o la salida da igual, ¿vale? Porque al final si esto fuera corriente alterna, la intensidad vendría unas veces por aquí y otras veces por aquí, ¿vale? Eso es lo de menos. El tema es que los puntos, tanto de entrada como de salida, están unidos. ¿Veis? El punto R1 de entrada está unido al R2 y está unido al R3, y los de salida también están unidos. El de salida de R1 está unido al de salida de R2, al de salida de R3. Entonces se dice que esta configuración es en paralelo. Características de la configuración en paralelo. A diferencia de como ocurría con la configuración en serie, la intensidad que va a circular por cada resistencia no va a ser la misma. Yo tengo una corriente que me va a venir por aquí, ¿vale? Cuando yo conecto estas resistencias con una diferencia de potencial, ¿vale? Conecto la entrada L1 y la salida al neutro, esa diferencia de potencial va a provocar un paso de corriente. Entonces, la intensidad me va a venir por aquí, me va a venir por aquí, y cuando llega a este punto, se me va a dividir. Me va a ir parte por aquí y parte por aquí. De forma que la suma de las tres intensidades va a ser igual a la que me viene por aquí. O sea, si por aquí tengo, imaginaros, 10 amperios, pues cuando llega a este punto se me irán, por ejemplo, 5 por arriba, 3 por aquí y 2 por aquí. De forma que la suma de estos amperios tiene que ser igual a la que me venía por aquí. ¿Vale? Como indica esta fórmula. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales, ¿vale? La intensidad se me divide. ¿Qué ocurre con la tensión? La tensión ocurre justamente lo contrario que ocurría con el circuito en serie, ¿vale? Este punto tiene el mismo potencial que este y que este. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento, no hay ninguna carga aquí en medio que me consuma potencial, que provoque una caída de potencial. Entonces, a efectos de cálculo, este punto es igual que este, que es igual que este, que es igual que este, que este y que este. Y este es igual que este, que es igual que este, que es igual que este o que este. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo entre L1 y N tengo 230 voltios, por ejemplo, o 10 o 15, los que sea, ¿vale? Vamos a suponer 230 voltios. Yo entre los bornes de la resistencia 1 tendré 230 voltios, entre los bornes de la resistencia 2 tendré 230 voltios, y entre los bornes de la resistencia 3 tendré 230 voltios, ¿vale? Entonces, en este caso, la tensión total es igual a la tensión de la resistencia 1, que es igual a la tensión de la resistencia 2, que es igual a la tensión de la resistencia 3, ¿vale? Muy importante. Al igual que ocurría con el circuito en serie, yo también puedo calcular un circuito equivalente, ¿vale? Para calcular pues determinadas magnitudes del circuito, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando las resistencias están en paralelo? Cuando las resistencias están en paralelo, ¿vale? La fórmula que se aplica es esta. O esta, ¿vale? Son la misma, pero dependiendo de la bibliografía, pues podréis encontrar una u otra, ¿vale? Pero es la misma. Esta sale de aplicar la inversa aquí y aquí, ¿vale? Al final es despejar matemáticamente, pero son la misma ecuación, ¿vale? ¿Qué engloba esta resistencia equivalente? Pues igual que ocurría en el circuito en serie, ¿vale? La resistencia equivalente lo que hace es aglutinar el comportamiento de todas las resistencias que hay aquí en medio, ¿vale? De forma que este punto equivaldría a este y este punto equivaldría a este, ¿vale? Puedo usar el circuito equivalente para si, por ejemplo, me dan la tensión total y me dan las diferentes resistencias, ¿vale? Yo podría calcular la resistencia equivalente y aplicando la ley de Ohm podría saber la intensidad total que me va a consumir este circuito, de forma que esta intensidad total sería la que me vendría por aquí, que luego, como os he comentado, se dividiría en I1, I2 y I3, ¿vale? Nada más que comentar del circuito del acoplamiento en paralelo. Finalmente os he puesto esta tabla resumen, ¿vale? En la que podéis ver qué ocurre si en vez de resistencias tenemos bobinas o tenemos condensadores. Bueno, cabe explicar que yo el ejemplo que os he hecho es con 3 elementos, ¿vale? Pero esto es aplicable a, si yo tuviera 10 resistencias en serie, pues la resistencia total equivalente sería la suma de las resistencias, y si yo tuviera 10 resistencias en paralelo, ¿vale? Se aplicaría igual, ¿vale? Pero con las 10 resistencias. En el caso de tener bobinas, la autoinducción equivalente se calcula igual que con las resistencias. Si están en serie, se suman
las autoinducciones, y si están en paralelo, la inversa de la autoinducción equivalente es igual a la suma de las inversas de las autoinducciones. Y si tengo condensadores, ¿vale? Fijaros que las fórmulas son al contrario. Cuando están en serie, se aplica la fórmula de que 1 partido la capacidad total o equivalente es igual a la inversa de la suma de las capacidades, y si están en paralelo, la capacidad total equivalente es igual a la suma de cada una de las capacidades. Espero que os haya aclarado los conceptos y que os haya gustado. Un saludo.